hermanas, estamos reunidos hoy en esta maravillosa y cálida ciudad de Asunción que nos acoge. En esta oportunidad quiero decirles que mi presentación solo tiene una imagen, y este va a ser el mensaje. Como pueden ver, en la parte superior derecha está un corazón que apareció en una pared de Zagreb, que está parchado, ¿no? Y para mí es un símbolo icónico que ya lo van a entender mientras continuamos con la exposición. Se preguntarán, ¿por qué una sola imagen? Y no solo les tengo una sola imagen, les tengo una canción con un mensaje único de unidad. Antes que nada quiero contarles dos anécdotas. La primera, ya desde hace mucho tiempo tenía el deseo de que vine antes a Paraguay, pero no pude conocer el santuario de la Virgencita de Caucupé. Esta vez mi sueño se hizo realidad y pude ir allí con un objetivo, que era rezar para que todos y cada uno de los participantes de este encuentro estén protegidos. Antes les voy a dar una explicación de la historia que está detrás de la Virgencita de Caucupé y por qué la importancia de querer ir al lugar. Cuenta la leyenda, muchos lo deben saber, los que son del Paraguay, que un indígena llamado José talló la Virgen en madera, eso por el año 1600. Y talló la Virgen por agradecimiento porque salvó su vida del ataque de una tribu rival en Caucupé. Esto sucedió en las selvas del valle Itu. Mientras buscaba alimentos y madera, fue detectado por los enemigos y cuando estaban por matarlo, escuchó "Cai Cupepe" detrás de los árboles. Entonces el indígena corrió y se escondió detrás de unos troncos que lograron salvarlo y ocultarlo. Por tal motivo prometió a la Virgencita, que hizo una aparición en el lugar, que tallaría una imagen de ella representándola en la madera.